El 50% de las sociedades entre amigos terminan en traición. Y no hablo de discusiones o diferencias de opinión. Hablo de puñaladas. De años de trabajo robados en una noche. De despertar un día y descubrir que la persona en la que más confiabas, te ha destruido. Esta es la historia de un hombre que perdió todo por culpa de su mejor amigo. Su negocio. Su casa. Su futuro. Todo. Pero también es la historia de lo que pasó 10 años después. Cuando ese mismo amigo necesitó desesperadamente que le firmara un papel para sobrevivir. Y al final te voy a contar qué decidió hacer. Y por qué esa decisión destruyó al traidor más que cualquier venganza. Todo empezó con un sueño compartido. Daniel y Marcos se conocieron en la universidad. Estudiaban ingeniería informática y desde el primer día conectaron. Noches enteras programando. Proyectos locos que nunca funcionaban. Y una promesa que se hicieron borrachos una madrugada: algún día tendrían su propia empresa. 8 años después, lo lograron. Crearon un software de gestión para restaurantes. Daniel era el cerebro técnico. Pasaba semanas perfeccionando cada línea de código. Marcos era el estratega. El que hablaba con los clientes. El que manejaba las finanzas. El que cerraba los tratos. Eran el equipo perfecto. En 3 años, facturaban $500,000 anuales. Tenían 20 empleados. Oficinas en el centro de la ciudad. Y una amistad que Daniel creía inquebrantable. Aquí viene el primer error. Nunca formalizaron un contrato de socios detallado. Tenían un acuerdo básico, sí. Pero los detalles importantes, los dejaron para después. Porque eran amigos. Porque confiaban el uno en el otro. Porque ¿quién iba a pensar que algo malo podría pasar? El 80% de los socios que no formalizan un acuerdo terminan en disputa legal. Ese dato no es casualidad. Es una advertencia que la mayoría ignora. Daniel la ignoró. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ni siquiera pensaste en protegerte? Daniel no tenía idea de lo que Marcos llevaba meses planeando en silencio. Lo que viene a continuación es difícil de escuchar. Los primeros signos estaban ahí. Reuniones con clientes a las que Daniel no era invitado. Llamadas que Marcos tomaba en privado. Clientes antiguos que de pronto dejaban de responder. Daniel lo notó. Pero lo justificó. Marcos estaba estresado. El negocio crecía rápido. Era normal que hubiera tensiones. No era normal. Marcos había registrado una empresa paralela 6 meses antes. Mismo sector. Mismo modelo de negocio. Y poco a poco, estaba desviando clientes. Uno a uno. Sin que Daniel sospechara nada. Pero lo peor vino después. Una mañana, Daniel llegó a la oficina y la cerradura no funcionaba. Llamó a Marcos. No contestó. Llamó a los empleados. Silencio. 3 horas después, recibió una carta de un abogado. Marcos había encontrado un vacío legal en su acuerdo de socios. Un tecnicismo que le permitía tomar el control total de la empresa. Y lo había usado. Daniel estaba fuera. Sin acciones. Sin derechos. Sin nada. En una noche, perdió 5 años de trabajo. El 30% de las empresas que sufren fraude interno nunca se recuperan. Daniel fue parte de esa estadística. Tuvo que vender su casa para pagar las deudas. Su novia lo dejó. Pasó meses sin poder levantarse de la cama. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta sobre las traiciones. El daño psicológico de ser traicionado por un socio es comparable al de un divorcio. Los estudios lo confirman. No es solo dinero lo que pierdes. Es tu identidad. Tu confianza en los demás. Tu capacidad de creer que el mundo es justo. Daniel lo perdió todo. ¿Y Marcos? Marcos construyó un imperio sobre las cenizas de su amigo. Si alguna vez has sentido esa puñalada en la espalda, quédate. Porque lo que viene te va a dar escalofríos. El karma tiene una memoria perfecta. Durante 10 años, Marcos vivió como si nada hubiera pasado. Su empresa creció.
Oficinas en 3 ciudades. Premios del sector. Artículos en revistas de negocios. Era el ejemplo del emprendedor exitoso. ¿Y Daniel? Daniel se reconstruyó desde cero. Montó una pequeña consultora. Nada espectacular. Pero era suya. Limpia. Honesta. Lo irónico es que el software que Daniel había creado seguía siendo el corazón del negocio de Marcos. Cada línea de código que generaba millones la había escrito Daniel. Solo el 4% de las víctimas de fraude recuperan sus pérdidas. Daniel no fue la excepción. Nunca vio un euro de lo que Marcos ganó con su trabajo. 10 años. 10 años de silencio. 10 años de éxito construido sobre una mentira. Hasta que todo cambió. Un día, el teléfono de Daniel sonó. Y al otro lado, estaba Marcos. Esto es lo que nadie podía predecir. Marcos tenía un comprador para su empresa. Un fondo de inversión dispuesto a pagar 15 millones de euros. El trato de su vida. Pero había un problema. Durante la auditoría legal, los abogados del comprador encontraron algo. Un registro de propiedad intelectual antiguo. Del software original. Y ese registro tenía 2 nombres. Daniel y Marcos. Para cerrar la venta, necesitaban la firma de ambos creadores. Sin la firma de Daniel, el trato se caía. 15 millones de euros, evaporados. Marcos había construido todo su éxito sobre un código que legalmente no le pertenecía por completo. Y ahora, 10 años después, necesitaba al hombre que había destruido. La llamada fue patética. Marcos intentó sonar casual. Como si fueran viejos amigos que simplemente habían perdido el contacto. Como si no hubiera pasado nada. Daniel escuchó en silencio. Y cuando Marcos terminó de explicar lo que necesitaba, hubo un largo silencio. Presta mucha atención a lo que viene. Porque la decisión de Daniel va a sorprenderte. Guarda este vídeo. Porque lo que hizo Daniel es una lección que no vas a olvidar. Daniel tenía 2 opciones obvias. Podía negarse. Dejar que el trato se hundiera. Ver cómo Marcos perdía todo. Saborear la venganza que había soñado durante años. O podía pedir dinero. Mucho dinero. Marcos estaba desesperado. Daniel podía exigir millones a cambio de su firma. Pero Daniel eligió una tercera opción. Se reunieron en un café. 10 años sin verse. Marcos llegó nervioso. Sudando. Con un maletín lleno de documentos y una chequera preparada. Daniel lo miró durante un largo momento. Y luego dijo algo que Marcos no esperaba. Voy a firmar. Sin condiciones. Sin dinero. Solo quiero que sepas una cosa. Marcos lo miraba sin entender. Daniel continuó. No necesito tu dinero. Ya tengo algo que tú nunca vas a tener. Paz. Duermo tranquilo todas las noches. Puedo mirarme al espejo sin sentir asco. Puedo abrazar a mi hija sin preguntarme si algún día descubrirá quién soy realmente. Tú no puedes decir lo mismo. Y eso es suficiente para mí. Firmó el papel. Se levantó. Y se fue. Marcos cerró el trato. Recibió sus 15 millones. Pero el karma no había terminado. Durante los meses siguientes, todo se derrumbó. Su esposa, investigando las finanzas familiares para el trato, descubrió otros engaños. Otras mentiras. Otras traiciones. Pidió el divorcio. Sus hijos, adolescentes ya, se enteraron de la historia completa. De cómo su padre había construido su fortuna. Dejaron de hablarle. Marcos tenía todo el dinero del mundo. Y nadie con quien compartirlo. Te prometí contarte qué decisión destruyó al traidor más que cualquier venganza. Y aquí está. Daniel lo perdonó. Y ese perdón fue el espejo más brutal que Marcos enfrentó en su vida. Porque cuando alguien te odia, puedes justificarte. Puedes decirte que son ellos los que tienen el problema. Que están resentidos. Que son débiles. Pero cuando alguien te perdona, no hay donde esconderse.
Solo queda la verdad desnuda de lo que hiciste. Y de quién eres. La venganza te encadena al pasado. Te convierte en prisionero de tu propio resentimiento. Pero el perdón te libera a ti. Y condena al otro a vivir con lo que hizo. El karma no siempre llega como esperamos. A veces no es un castigo externo. No es una bancarrota. No es una enfermedad. No es un accidente. A veces el karma es simplemente esto, el peso interno de saber quién eres realmente. Y no poder escapar de eso jamás. Daniel hoy tiene una vida tranquila. Un negocio pequeño pero honesto. Una familia que lo quiere. Y una paz que el dinero no puede comprar. Marcos tiene 15 millones de euros. Y una casa vacía donde cada noche se pregunta si valió la pena. Si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, o en alguien que alguna vez te hizo daño, suscríbete. Porque cada semana traemos historias donde el karma cobra sus deudas. Y déjame una pregunta en los comentarios. Si fueras Daniel, ¿habrías firmado?